Buenas tardes, es un gusto poder comunicarme con todas ustedes en esta jornada que promete y que promete mucho. Y además debo decirles que me produjo una sensación importante de bienestar cuando me dijeron que el tema que habían elegido era violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora es habitual que cuando pidan una conferencia o alguna explicación sobre estos temas actuales digan violencia de género. Y entonces aquí inmediatamente se hace necesaria una aclaración que probablemente no sea imprescindible para ustedes porque las jornadas se refieren a género. Pero como ustedes bien saben, hay que tener mucho cuidado con el asunto de género. Ustedes están informados, están informadas, porque las jornadas se refieren al tema, pero habitualmente género se está utilizando como una trampa. Claro, por eso a ustedes no les pasa esto, porque a mí me piden violencia contra las mujeres, es decir, está bien claro de qué se quiere hablar, pero habitualmente lo que sucede es algo tramposo. Se dice violencia de género para no mencionar violencia contra las mujeres. Entonces, violencia contra las mujeres realmente es un título breve, pero abarca una infinidad de capítulos, desde el empujón, el tirar del cabello, el hacerla caer, el insultarla, en fin, ella llama matarla, el feminicidio. Pero el capítulo que a mí me toca en el día de hoy es abrir este espacio que es enorme y que se ha empezado a trabajar recién a partir de la década del 70. Y a partir de la década del 70 es cuando se incluye la utilización de una palabra que se rescata, porque en realidad había empezado a nacer en los comienzos del siglo 1700, que es la palabra patriarcado y patriarcal y patriarca. Pero claro, en esa época se usaba de otro modo, se usaba en el sentido cabal, cuando el patriarca era aquella persona que era un señor grande, importante, con barba, cabello cano. Por lo general el patriarca podía ser algo maduro, pero no tan mayor, y que se ocupaba de su familia, de protegerla, de proteger sus campiñas. Estoy hablando de 1700, es decir, siglo XVIII, y el patriarca se ocupaba no solamente de sus familiares, sino de sus bienes y de su servidumbre, porque la familia ocupaba lo que se llamaba familia, ahora no se llama más familia, Miren, esto ustedes lo saben, pero yo lo recuerdo. Ahora hablamos de organizaciones familiares, no hablamos más de familia. Por ahí hablamos de familia por extensión para entendernos, pero en realidad se trata de organizaciones familiares. Bueno, el patriarca se ocupaba de lo que entonces se llamaba familia y era un gran defensor. Era verdaderamente un sistema patriarcal y se ocupaba de defender de los otros señores que podían entrar y arrollar a sus vasallos y arrollar, y podían al mismo tiempo llevarse a sus ganados. O sea, era realmente un señor que protegía. A través del tiempo protegía a su gente, a su prole y a sus bienes. A partir del año 1970, la cosa cambió y empezó a entenderse que los patriarcas no solamente defendían, sino que se hacían cargo del poder que tenían para reprimir a un sector de las personas defendidas. Ese sector eran las mujeres, niños y niñas. Esto en el medio tuvo una extensión muy significativa, una extensión que miren qué interesante. Yo les decía que el patriarca defendía, pero históricamente fueron pasando distintas cosas. Por ejemplo, apareció un señor que se llama, y les disculpen que yo lo nombre, porque todos ustedes lo conocen de memoria, que fue Rousseau. Y Rousseau
todos ustedes lo conocen porque lo estudiaron en Ciencias de la Educación y conocen su obra máxima, Emilio, pero Rousseau fue el inventor de una teoría que hoy en día continúa siendo la clave de ¿qué cosa? Continúa siendo la clave de todos los ejercicios de violencia familiar que hoy en el 2017 todavía tienen eficacia. ¿Cómo algo que en el 1700 se crea y todavía tiene eficacia hoy? Pues sí, es la teoría de la complementariedad. ¿Cuál es esa teoría? Esa teoría era la que insistía en que los hombres son los hombres, las mujeres son las mujeres y cada cual tiene lo suyo y lo propio. Y no se pueden confundir hombres con mujeres, porque las mujeres son de un modo, los varones son de otro y uno es complementario de la otra. Y todavía hoy día ustedes escuchan decir que el varón y la mujer son complementarios, pero ¿para qué servía esto de la complementariedad? Y para decir que las mujeres son de determinado modo, y ahí está la clave. Las mujeres eran consideradas, yo no diré que sonzas, pero tontitas por lo menos. Y esto sigue pasando hoy en día. La mujer era alguien que debía, por empezar la niña, porque Rousseau lo que enseñaba era cómo debía criarse a la niña. En primer lugar, para gustar a los varones. Tenía que aprender a crecer para gustar al varón y para después poder conseguir un buen marido. Estamos hablando de 1700, no es que esto pase hoy en día, pero en 1700 sí pasaba que había que conseguir un buen marido, había que casarlo, había que conseguirlo rápidamente. Y para lo cual había que formar a la niña para que gustase al varón, para que lo sirviese, para que lo encantase y por lo tanto para que fuera alguien obediente. La primera marcación de la complementariedad era que para la mujer y la niña, pero básicamente iba a crecer y ser mujer, tenía que aprender a ser obediente. La primera marcación para una mujer era ser obediente, eso tenía que tener muy claro. Lo peor es que hoy en día las víctimas, las mujeres que son víctimas de violencia familiar, lo tienen muy aprendido. Son básicamente mujeres obedientes. Pero al mismo tiempo habían aprendido, ya desde el 1700, que los varones son superiores de las mujeres, respecto de las mujeres. Que el varón, paulatinamente, a medida que crece, va formando, fíjense lo que se decía en el 1700, va formando una conciencia moral y al mismo tiempo un complemento de coraje y básicamente un sentido moral del bien y el mal. ¿De dónde sacaban eso? Era algo que hoy día no nos lo podemos explicar. En cambio, la mujer tenía una especie de retraso en lo que era adquisición de la moral. Para peor, años más adelante, Freud vino erróneamente a decir que las mujeres teníamos una gran dificultad para adquirir valores en cuanto a la moral. Bueno, quienes somos psicoanalistas tuvimos mucho trabajo para desentendernos de esa idea de Freud, que después con los años la cambió, pudo cambiarla. Pero de ninguna manera esto es cierto. Las mujeres tenemos el mismo desplazamiento y la misma producción de capital moral igual que el varón. Lo que pasa es que aplicamos los capítulos acerca de la moral de manera distinta y con sentido distinto. Ya vamos a ocuparnos de esto, pero nos quedamos primero con la obediencia. Entonces, el varón lo que aprende desde chiquitito, yo no sé si en Bariloche pasa esto, no sé, pero por lo menos me consta que en Ciudad de Buenos Aires sí pasa, que los varones aprenden desde chiquitos que las mujeres tienen, sus hermanitas, tienen que obedecer a los varones porque son varones. Desgraciadamente, esto lo aprenden en la casa. La mamá que le dice, no, anda y tendele la cama a tu hermano varón porque tu hermano varón está jugando al fútbol. No, tu hermano varón está jugando al fútbol, que venga y se tienda la cama si quiere tener la cama tendida. De ninguna manera en la casa puede fomentarse la obediencia de la niña al hermano varón. Y entonces, cuando se trata de obedecer a papá,
La niña no tiene que obedecer más al papá porque es la nena. La nena obedece al papá del mismo modo que el varón tiene que obedecer al papá, porque son sujetos que están en crecimiento los dos. Pero ¿qué pasa? Cuando la niña se va transformando políticamente en una mujer, también ella cree que va a tener que obedecer al marido, y lo que es peor, en algunas religiones también la convencen que ella va a tener que obedecer al marido, y se lo cuentan y se lo dicen. Pero bueno, estas cosas se han ido modificando con el tiempo. Vamos a volver con este fenómeno que yo dejé más o menos en pausa cuando les hablé de la teoría de la complementariedad, que traté de armarle entre la diferencia del varón y de la mujer, y por eso les dije, miren que la teoría de la complementariedad hoy en día sigue siendo un núcleo para la violencia familiar. Muy fácil darse cuenta por qué. Porque si allí está el núcleo de la obediencia, el varón que tiene el aprendizaje de quien tiene el derecho de mandar, porque la mujer tiene la obligación de obedecer, y es muy fácil entender por qué el varón se siente no solamente el dueño de casa. En Buenos Aires hace mucho calor. Yo no sé cómo están en Bariloche. Con la diferencia que yo dispongo de agua a mano, y no sé cómo están ustedes en este momento, pero ya tendrán su intervalo. Entonces, en la teoría de la complementariedad, un punto interesante es que los vínculos amorosos entre el hombre y la mujer están atravesados por la obediencia y por lo que se llama la pasividad aprendida. Esta obediencia de la que yo les vengo hablando se transforma en una pasividad aprendida, y la mujer de este modo pasa a ser una víctima explotada domésticamente. Y ustedes me dirán, ¿a dónde? ¿Cómo la mujer tiene que ocuparse de lo doméstico? ¿Por qué tiene que? ¿De dónde? ¿Dónde está escrito? ¿Qué ley? ¿Qué ley dice que la mujer tiene que ocuparse de lo doméstico? De lo doméstico tiene que ocuparse tanto el varón como la mujer. Entonces, la primera violencia grande que encontramos en la organización familiar, ya que no familia, porque familia es una expresión que se utilizaba para decir es la célula de la sociedad. Bueno, eso se terminó, no es ninguna célula de la sociedad. Es una organización familiar muy compleja que tiene un sistema, que tiene distintas formas de organizarse, por eso así se llama. Pero entonces, volviendo para no distraerme, esta explotación familiar es la que transforma a la mujer en víctima del marido, porque fíjese que hasta hace unos años, no con los códigos actuales, un juez podía decretar en un juicio por separación y divorcio la culpa de la mujer si el marido le planteaba dentro de las causales de un divorcio, no se ocupa de las tareas domésticas suficientemente, y el juez decretar el divorcio por culpa de la mujer si el marido la acusaba de no ocuparse suficientemente de las tareas domésticas. Esto con los códigos actuales ya no sucede, pero fíjense hasta dónde los estereotipos de la complementariedad y los aprendizajes de la obediencia habían prendido, y hasta dónde las distintas formas de la violencia, que de este modo están cambiando actualmente, sin embargo habían hecho carne durante muchos años. Sin embargo, muchas de estos estereotipos se van modificando, no así y no del mismo modo se van modificando aquellos estereotipos patriarcales que tienen que ver con las violencias dentro del hogar y regidas por el patriarcado. Yo les voy a leer una definición de patriarcado que elegí especialmente para esta reunión, que está escrito por Vitale, que es un sociólogo argentino que a mí me gusta mucho, que se llama Luis Vitale. Escúchenla a ver si ustedes la comparten conmigo con el mismo gusto con que yo se las leo. El patriarcado es más que una expresión del régimen de dominación en la familia y en las llamadas organizaciones familiares.
Es una institución el patriarcado, para controlar la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. La reproducción de la vida, es decir, que es el varón el que decide cuándo vamos a tener un hijo. Es decir, la mujer se embaraza de acuerdo con la necesidad sexual del varón. Actualmente la mujer es la que está pudiendo regular la natalidad de acuerdo con la necesidad de ella, pero no en todas las organizaciones familiares sucede lo mismo. Entonces Vitale dice que el patriarcado es más que una expresión del régimen de dominación en las organizaciones familiares, es una institución para controlar la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo. Afianza la supremacía y el poder de un género sobre otro, condicionando el comportamiento sexual y social de la mujer. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo este autor? Que inclusive para la reproducción de la vida es el varón el que ejerce violencia sobre la mujer, no permitiéndole que sea ella la que regula en qué momento va a tener o quiere tener un hijo. Cuando nosotras, desde el programa Las Víctimas contra las Violencias, del cual ustedes van a tener noticias prontamente, porque están las colegas dispuestas a trabajar con ustedes, cuando nosotras llegamos a la casa de la persona que ha llamado por teléfono solicitando acompañamiento, nosotros llegamos en un móvil policial con un policía que no está vestido de policía, sino que llegamos en un auto que es policial, pero no es un patrullero, sino que es un automóvil como cualquiera, usamos móvil por deformación del lenguaje, es un automóvil con un policía vestido de civil, una trabajadora social y una psicóloga. Llegamos a la casa de la persona que ha llamado al 137, que es nuestro número. Llegamos allí, la persona del policía se baja, golpea la puerta, pide autorización para pasar, es decir, si la persona nos autoriza para pasar, porque es la que nos llamó por teléfono, pero primero se le pide permiso para entrar. No solamente se le pide permiso, el policía mira que no haya perros bravos antes de entrar, o mira que no esté el compadrito, el violento, dentro de la casa, o que haya mandado algún amigo. En realidad el policía empieza por cuidarnos a nosotras, y atrás inmediatamente entra la trabajadora social y entra la psicóloga. Cuando hacemos las primeras preguntas a las mujeres, estamos media hora, una hora, nos hacemos cargo de los chicos, nos sentamos a UPA, nos serenamos, hablamos una hora y media, la ponemos en contacto con lo que son sus derechos, qué es lo que vamos a poder hacer con ella, la acompañamos, pueden pasar 2 horas, hablamos cara a cara con la víctima, la entendemos, y pueden pasar 2 horas en esa conversación, y recién al final de la conversación, y a veces porque nosotros le preguntamos de alguna manera cuidadosa, ella nos cuenta, y sí, muchas veces yo no quiero tener relaciones, pero él me obliga, es decir, la viola. Y esto forma parte de las violencias contra la mujer. Es una de las formas de mayor violencia contra las mujeres, porque ella no tiene obligación de lo que se llama el débito conyugal. Si ella dice no, es no. Entonces, ella no sabe decir no, porque ha hecho lo que se llama un aprendizaje social acerca de su cuerpo, un aprendizaje pasivo, y se entrega, y cuando se le pregunta, porque si no se le pregunta no lo dice, porque le parece normal y natural que el marido haga uso de su cuerpo. No sabe que eso es una violencia. Pues entonces vamos a notarlo cuando se trabaja con víctimas, que hay que introducir la pregunta, porque la mujer está convencida que su cuerpo es propiedad de su marido, y no es propiedad de su marido. Más aún, cualquier forma de violencia contra la mujer es un delito, y el sujeto que ejerce violencia es un delincuente. Entonces, vayamos despacito, porque acuérdense que empezamos desde el año 1700, y esto es la fuerza del patriarcado.
es el patriarcado el que está actuando cuando el varón cree que realmente puede exigirle a su mujer que le dice que no tener relaciones sexuales con ella. Pero entonces, este fenómeno, que en realidad es un estereotipo que se ha creado en la mujer con este aprendizaje social, es un aprendizaje pasivo, y que la lleva a ella a pensar que tiene que obedecerlo, que tiene que hacerle la comida, que tiene que ocuparse de los hijos, que ustedes me pueden decir, y bueno, ¿para qué está la mujer en la casa? No está para eso, solo, que es lo que los varones creen que está para eso solo, y además para usar del cuerpo de ella, y además para decidir él, cuando le da la gana, cuántos hijos tener, porque tampoco la ayuda a concretar y a elegir cuáles son los métodos necesarios para ordenar una reproducción de acuerdo con las necesidades de esa organización familiar, sino de acuerdo con las necesidades sexuales de él. Este es un punto que también forma parte de las violencias en las organizaciones familiares. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, también la mujer se deja hacer y la mujer está complicada con esto. Aquí viene un punto para el cual ustedes tendrán que recordar un autor que seguramente vienen leyendo desde hace muchos años, porque es un autor italiano que nos dio mucho trabajo cuando lo estudiábamos, porque era fascinante, ¿no? Que es Gramsci. Acuérdense de Gramsci. Gramsci, que nos enseñó tanto, una de las cosas que Gramsci nos enseñó, además de enseñarnos esta idea del poder hegemónico. El poder hegemónico es el poder del varón sobre las mujeres, pero es el poder del patriarcado. Patriarcado que hoy en día, acá a las vueltas, digo en Buenos Aires, yo no sé qué pasa en Bariloche, pero en Buenos Aires el poder hegemónico está así instalado en todas las instituciones. En unas cuantas provincias de mi país también, las visito y las he visitado por ahí, pero no sé qué pasa con ustedes, seguramente no, pero el patriarcado que está instalado, Gramsci nos ha enseñado de muchas maneras qué es el poder hegemónico. Y ese poder hegemónico no funciona solito porque tiene tanto poder, no funciona, y aquí lo podemos ver, porque hace alianzas. ¿Con quién hace alianzas? El poder del varón hace alianzas con determinadas mujeres. Es decir, para que ese poder se transforme en hegemónico es porque encuentra mujeres tan terriblemente obedientes que entienden que tienen que ceder todo ante la presencia del varón. ¿Y por qué son tan espantosamente obedientes? Este es el punto, porque aprendieron desde muy chiquitas, porque otra mujer, mamá, les enseñó que tenían que ser obedientes. Y porque mamá, pero entonces la culpa es de otra mujer. Aquí viene el punto de discusión. Hay mujeres que están desde muy chicas, empiezan en la casa y siguen la escuela y siguen la universidad, que están sometidas, que es la política del sometimiento. Pero acá tenemos que hacer una distinción fundamental. La mujer sometida es la que va a obedecer ciegamente. Y tiene un estereotipo, es decir, no se le ocurre que puede ser de otro modo. Acá cabe hacer una distinción. Una cosa es la mujer oprimida y sometida, que es la que no puede ni pensar, porque no tiene con qué, ni pensar que podría ser de otro modo. Es la que no podría llamar al 137, no podría, no le sale, ni se da cuenta que tiene un recurso. Diferente de la mujer subordinada. La mujer subordinada es aquella que sabe que está oprimida, que está sometida, pero que podría rebelarse. No sé si está clara la diferencia. La oprimida y sometida es la que ni siquiera puede pensar que tendría alguna salida. En cambio, la subordinada es aquella que dice: yo no aguanto más esto, pero no puedo hacer otra cosa, porque si lo denuncio me voy a quedar sin alguien que me dé de comer.
y alguien que mantenga a mis chicos. Yo me doy cuenta que es un horror, que este tipo un buen día me va a matar, pero entonces, si yo lo denuncio, me quedo sin el padre de mis hijos y me quedo sin el que al mismo tiempo sostiene la casa. Estas alianzas son terribles y son las que permiten que el sujeto logre tener un poder hegemónico terrible, terrible, y es lo que hoy día favorece que lleguemos a los feminicidios. Porque primero el sujeto ha pasado por la amenaza. Cuando ustedes escuchen, yo tengo mucho escrito sobre el tema, pero me parece que es bueno recordarlo. Te voy a matar, te voy a matar. No lo tomen nunca en chiste o en broma. No es que, bueno, lo dice por decirlo, porque un día lo hace. Y eso de te voy a matar forma parte de un delito que es el amedrentamiento. No puede una mujer, madre de hijos, o nada, madre de nadie, sino una mujer que no tenga hijos, no puede vivir con la amenaza de te voy a matar. Y a partir del 2009, el año de Banda Tadei, la amenaza que nosotros recibimos en el programa Las Víctimas contra las Violencias, donde hemos adquirido muchísima experiencia, porque recibimos por teléfono a las mujeres que nos cuentan, nos llaman por teléfono y dicen, ay, ahora el Juan me está amenazando, todos los días me dice que me va a rociar con querosén o con nafta y que me va a tirar un encendedor encima, y yo estoy muy asustada porque tengo miedo que lo haga, porque a la Juanita, una vecina, el marido se lo hizo y ella tiene medio cuerpo quemado. Entonces, ustedes se dan cuenta que vivir de ese modo, vivir en el amedrentamiento, es espantoso. Y es otra forma de violencia familiar, aunque no lo haga, es generar en la mente de esa mujer el terror. Con esto quiero empezar a cerrar para decirles que las víctimas de violencia familiar son seres humanos que en su mayoría viven en medio de un terror espantoso, en medio de un psiquismo que no puede producir ideas y que las deja sin recursos. ¿Qué quiere decir? No pueden pensar. El proceso de pensamiento que les permite representarse, o sea, generar en su posibilidad de crear pensamiento simbólico y representarse una huida, una salida, un recurso que diga a dónde llamo, a qué número de teléfono, o voy a la comisaría y en la comisaría hay un grupo que se ocupa de violencia contra las mujeres, voy allí por lo menos. Es decir, está el terror que tienen, que ni siquiera se les ocurre a quién o a dónde puedan recurrir. Estas son las formas extremas de violencia familiar, que además son extremas porque las llamamos extremas, pero son las cotidianas, son las que nos encontramos en el programa Las Víctimas contra las Violencias permanentemente. Nosotros existimos desde el año 2006, llevamos 11 años de escuchar víctimas, de escuchar hijos de las víctimas que son a su vez víctimas. Los hijos de las víctimas son a su vez víctimas como testigos, y llevamos años de entrevistar a golpeadores y de saber cómo mienten los golpeadores y cómo cuando están sentados delante de una de nosotras nos mienten descaradamente o nos dicen, y no, bueno, lo que pasa es que ella es desobediente, o lo que pasa es que ella no está en casa cuando yo vuelvo, o si no, que decirnos, bueno, lo que pasa es que me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso y entonces yo le pego porque además no me obedece. Es decir, cuando reconocen que se ponen nerviosos, pero ustedes se dan cuenta. Es decir, son de una desfachatez o de una cobardía absoluta o mienten, no son desfachatados. Porque además tenemos un equipo que se ocupa también, porque los jueces nos mandan el expediente, somos los únicos, el programa es el único que tiene un equipo que se ocupa de entrevistar a los violentos. Solamente este programa tiene ese equipo,
por eso sabemos lo que sabemos y nos hemos entrenado, porque también hablamos con los chicos, con los hijos de las familias violentas. Es decir, llevamos un equipo completo de rastreo con estas víctimas. De esto ya les van a hablar las colegas que tienen que hablar con ustedes. Y yo les dije que para terminar esto, pero no me quiero olvidar, porque para eso me anoté las cosas que quería decirles, que además del terror, el aprendizaje que estas víctimas hacen es el aprendizaje acerca del propio disvalor. Terminan convencidas de que no sirven para nada, terminan convencidas de que son inservibles y de que todo lo que el marido les dice, porque además de insultarlas y de decirles que siempre terminan diciéndole que son unas putas y nadie sabe por qué, pero ellos le insultan de este modo y sobre todo terminan convencidas que son incompetentes y que un disvalor las atraviesa definitivamente. Por fin, a nivel mundial, se muestra que la violencia es un factor de riesgo importante para el bienestar físico y mental, con lo cual lo que estoy leyéndoles es ni más ni menos que lo que dice Naciones Unidas, y dice, respecto de la salud reproductiva, es decir, con los embarazos de las mujeres víctimas de violencia, puede ser causa de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual y también los efectos sobre la salud mental. Incluyen estrés postraumático, ansiedad, fobias, ansiedad, depresión y al mismo tiempo esas patologías mentales se encapsulan y al mismo tiempo lo que se consigue es que se encapsulen y al mismo tiempo formen una tradición que se va a transmitir paulatinamente a los hijos y a la descendencia. Entonces, para hablar de violencia contra las mujeres, arrancando desde el patriarcado, que fue lo que yo hice hoy, tendríamos que poder llamar violencia contra las mujeres o violencia patriarcal. Es lo mismo, porque en realidad me he ocupado de mostrar que patriarcal, cuando se dice a veces, por lo menos lo digo yo a veces hablando con un reportaje por radio, bueno, esto es violencia patriarcal. Tengámoslo claro, porque la palabra patriarcal encierra la palabra padre, y no confundamos. La presencia benéfica del padre, representada por el varón, cuando el varón puede ser un padre como realmente se espera, como un hijo o una hija espera que sea un padre, un soporte, un alivio y una esperanza, que eso es lo que se espera que sea un padre. En ese caso, cuando la mujer cuenta con un padre para su hijo, porque en muchas oportunidades la mujer no cuenta con un padre para su hijo, en el caso de contar con un padre, enhorabuena, y si no, es bueno saber que lo patriarcal está instalado en la cultura y hay lo patriarcal en las escuelas, lo patriarcal en las ciencias. Adviertan ustedes que, por ejemplo, en las universidades el patriarcal se caracteriza porque hay en cualquier facultad una mayoría de estudiantes y egresadas mujeres, y los decanos de esas universidades raramente son mujeres, no son mujeres, porque el mandato patriarcal determina que los decanos de las universidades sean varones. O sea, ustedes van a encontrar lo patriarcal como forma de violencia permanente